Buenos días, docentes y autoridades. Yo les voy a explicar y a mostrar los análisis de la encuesta que realizamos en el proyecto STEAM. Nuestro grupo es el número 3 y los integrantes son Castillo Macías Johan Leandro, que cumple función como el buscador; Morena Macías Ariana Elizabeth, que cumple la función como el calculador; Sánchez Valda Giovanna Elizabeth, que cumple la función como el diseñador; y García Ceballos Alma Fiorella, que cumple la función como el líder. Como primer punto tenemos el análisis de la encuesta realizada. En la primera pregunta, que dice: ¿estás de acuerdo con la donación de órganos y tejidos para trasplantes? Del total de 59 respuestas, tuvimos que 24 hombres, 13 mujeres y 9 personas de la comunidad LGBTI respondieron el sí estar de acuerdo. 10 mujeres y dos personas de la comunidad LGBTI respondieron el no estar de acuerdo. Y una persona del sexo femenino no tuvo respuesta alguna. En la siguiente pregunta, que dice: ¿estarías dispuestos a donar sus órganos o tejidos luego de morir? Obtuvimos que 19 hombres, 12 mujeres y 10 personas de la comunidad LGBTI respondieron que sí estarían dispuestos a donar sus órganos o tejidos luego de morir. 10 hombres, 6 mujeres y 2 personas de la comunidad LGBTI respondieron el no estar dispuestos. En la tercera pregunta, que dice: ¿donaría en vida uno de sus órganos para un familiar que requiere un trasplante? De 59 personas que respondieron, obtuvimos que 15 hombres, 16 mujeres y 5 personas de la comunidad LGBTI donarían en vida uno de sus órganos. 4 hombres, 7 mujeres y 10 personas de la comunidad LGBTI dijeron que no donarían en vida uno de sus órganos para un familiar que requiere un trasplante. Y 2 personas del sexo masculino no tuvieron respuesta alguna. En la cuarta pregunta, que dice: ¿conoce las políticas de donación de su país? De 59 respuestas que obtuvimos, 17 hombres, 16 mujeres y 10 personas de la comunidad LGBTI sí conocen las políticas de donación de su país. 4 hombres, 4 mujeres y 6 personas de la comunidad LGBTI no conocen las políticas de su país. Y 2 personas, una del sexo masculino y otra que pertenece a la comunidad LGBTI, no tiene respuesta alguna a esta pregunta. Como segundo punto, tenemos el promedio de edades por las respuestas positivas de cada pregunta. En las respuestas obtuvimos unas cantidades de respuestas positivas. En la primera pregunta, 46 de respuestas positivas; en la segunda pregunta, 41 respuestas positivas; en la tercera, 36 respuestas positivas; y en la cuarta, 43 respuestas positivas. Las personas que realizaron esta encuesta tienen un promedio de 20 a 35 años de edad, de los cuales conseguimos estos resultados. En la primera pregunta, que dice: ¿estás de acuerdo con la donación de órganos y tejidos para trasplantes?, obtuvimos un resultado promedio de 22.41. En la siguiente pregunta, que dice: ¿estarías dispuestos a donar sus órganos o tejidos luego de morir?, obtuvimos un resultado promedio de 21.17. En la tercera pregunta, que dice: ¿donaría en vida uno de sus órganos para un familiar que requiere un trasplante?, obtuvimos un resultado promedio de 22.48. Y en la última pregunta, que dice: ¿conoce las políticas de donación de su país?, obtuvimos un resultado promedio de 22.27. Como tercer punto tenemos el porcentaje de personas, hombres, mujeres y la comunidad LGBTI. El 41% le pertenece a los hombres, el 36% le pertenece a las mujeres y el 23% le pertenece a las personas de la comunidad LGBTI. El porcentaje de personas que conocen las leyes sobre la donación de órganos. El 60% le corresponde a los hombres, el 20% le corresponde a las personas de la comunidad LGBTI y otro 20% le pertenece a las mujeres. Ahora, como cuarto punto tenemos el análisis cualitativo de los resultados y las conclusiones. Como en la primera pregunta tenemos: ¿estás de acuerdo con la donación de órganos y tejidos para trasplantes? El 78% son respuestas positivas, el 20% son respuestas negativas y el 2% no tuvimos respuesta. La conclusión sería que a través de las 59 encuestas se llevó a cabo que el 78% de las personas están de acuerdo con la donación de órganos y tejidos para trasplantes, mientras que el 20% no está de acuerdo. Y para finalizar, el 2% no sabe responder por la parte de conocimiento que con respecto a este tema. El análisis cualitativo de los resultados y conclusiones de la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿estarías dispuestos a donar sus órganos o tejidos luego de morir? El 79% le corresponde a las respuestas positivas, el 31% a las respuestas negativas y no tuvimos ni un porcentaje de respuestas de no sabe. En la tercera pregunta, que dice: ¿donaría en vida uno de sus órganos para un familiar que requiere un trasplante? El 61% corresponde a las respuestas positivas, el 36% corresponde a las respuestas negativas y el 3% no tuvimos respuesta. La cuarta pregunta dice: ¿conoce las políticas de donación de su país? El 33% corresponde a las respuestas positivas, el 24% a las respuestas negativas y el 3% a las respuestas desconocidas. Que tal vez así muchas personas cambien de opinión y puedan salvar vidas si es que no están seguros de sus respuestas. Para finalizar, les muestro el diseño de la maqueta del órgano realizado en grupo con los integrantes del grupo. Gracias.